de Medicina en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ha dirigido el programa de infecciones en la Unidad de Hematología y Trasplante de Médula Ósea del Hospital Universitario por más de 25 años. Ha publicado un sinnúmero de importantes artículos y ha sido revisor por pares también de otro tanto. Y pues igualmente también ponente de diversas conferencias. Es miembro de la Sociedad Americana de Hematología y de la Confederación Europea de Micología Médica. Para el día de hoy nos trae un tema muy importante, que es la fusariosis invasora, y pues muy bienvenido, doctor Nucci, adelante. Gracias, buen día a todos. Es un placer estar acá con mis amigos Flavio y Arnaldo y los amigos de Colombia. Voy a hablar de otro hongo que es prevalente en la región, Fusarium, que pero ocurre casi exclusivamente las formas invasivas graves en enfermos con enfermedades hematológicas. Fusarium está en todas las partes, es un patógeno de plantas, de animales, un patógeno de humanos, se encuentra en el suelo, la agua, área. Se va a buscar en tu hospital en la agua, lo encuentra, no quiere decir que está causando infección, pero es frecuente. En los hospederos normales, las dos enfermedades frecuentes son onicomicosis y queratitis. Queratitis tiene un pronóstico muy malo a la visión, pero las formas invasivas y diseminadas que ocurren en los enfermos hematológicos tienen una mortalidad muy alta, como vamos a observar. La micología no es difícil, el crecimiento es muy rápido en los medios usuales de cultivo. Es fácil en la micromorfología identificar el género por estas estructuras, estos macroconidios en forma de bananas, pero la identificación para especies es más difícil, requiere espectrometría de masa o testes moleculares, pero debo decir que tiene poca importancia en el manejo del paciente, tiene más importancia epidemiológica la identificación de especies. Tiene más o menos más de 20 complejos de especies de Fusarium, pero tiene 7 que son más importantes para enfermedades en humanos. Fusarium solani species complex responde por más o menos 50% de las infecciones, y Oxysporum unos 20%, y Fujikuroy unos 10%. Entonces, esos son los 3 más frecuentes. El espectro clínico de la enfermedad invasiva en los inmunocompetentes tiene algunos casos, por ejemplo, de infecciones por implantación, como ocurre, por ejemplo, con mucormicosis, como Arnaldo ha hablado. Algunos casos de endoftalmitis, endocarditis, peritonitis en diálisis peritoneal. Pero la forma invasiva que ocurre en los inmunodeprimidos puede asumir diferentes formas. La más frecuente es una forma diseminada de fusariosis. Acá tenemos 233 casos, es la serie más grande publicada todavía, de 40 hospitales de 18 países. Podemos ver que la gran mayor parte de los casos ocurren en pacientes con enfermedades hematológicas. Y cuando vamos a focalizar en las enfermedades hematológicas, tenemos grandes grupos: leucemias agudas, mieloide, linfoide y trasplante halogénico. La mayor parte de los pacientes con leucemias agudas, la fusariosis ocurre en el contexto de neutropenia, con una mediana de 2 semanas, mientras en los trasplantados halogénicos una parte no despreciable de más o menos 40% ocurre en pacientes que no se quedan neutropénicos, pero tienen enfermedad del cheto contra huésped severa,
recibiendo dosis altas de corticosteroides. Tenemos que mentalizar, son 4 las presentaciones clínicas más frecuentes de fusariosis: lesiones cutáneas metastáticas de fiebre, neumonía, fiebre y un hongo filamentoso que crece en los hemocultivos, y celulitis o linfangitis en sitios de quebra de la barrera cutánea, sobre todo en los pies. Lesiones cutáneas metastáticas ocurren más o menos 70% de los casos en la presentación, asumen diferentes formas, sobre todo esas formas de ectema gangrenoso. Es muy frecuente la ocurrencia de lesiones múltiples, de lesiones de diferentes estadios de evolución. Esos pacientes tienen también dolor muscular porque tienen una miositis asociada. Neumonía puede asumir diferentes presentaciones radiológicas, incluyendo los nódulos con señal de halo. O sea, es absolutamente imposible diferenciar entre fusariosis y aspergilosis, por ejemplo, cuando miramos a las imágenes. La tercera presentación, fiebre y hemocultivos positivos. Y los hemocultivos positivos ocurren con frecuencia en fusariosis, como también las lesiones cutáneas metastáticas, porque Fusarium tiene una esporulación adventicia a las hifas, estas estructuras que están acá, que se llaman aleuroconilios, y tiene un número pequeño de especies o géneros que producen estas manifestaciones. Todos ellos van a tener fiebre, hemocultivos positivos y lesiones de piel, en la piel. Pero Fusarium en Latinoamérica es el más frecuente. Entonces, se tiene el laboratorio de microbiología, te dice que tiene un hongo filamentoso creciendo, tiene que pensar en Fusarium. La cuarta presentación, lesiones en los pies como onicomicosis con celulitis periungueal o lesiones interdigitales como intertrigo, a donde se puede observar la ocurrencia de linfangitis o celulitis y después el desarrollo de formas graves con lesiones cutáneas metastáticas, neumonía y hemocultivos positivos. Acá hemos hecho una comparación de casos de aspergilosis y fusariosis, a donde podemos observar que la mayor parte de las lesiones radiológicas son igualmente frecuentes en fusariosis y aspergilosis. En esta serie podemos observar solo 2 diferencias. La presencia de halo era más frecuente en aspergilosis y la presencia de cavidades más frecuentes también en aspergilosis. Pero tenemos que tener en cuenta las importantes limitaciones de una comparación como esta, porque si miramos a las imágenes, esas imágenes representan estadios de evolución diferentes, a donde en primer momento del desarrollo de la neumonía por Fusarium o por aspergilos, tenemos micronódulos, árvore embrotamiento, bronquiectasias focales, después tenemos macronódulos con señal de halo, después el halo no se queda presente más, después tenemos consolidaciones, y cuando los enfermos no se quedan más neutropénicos, cuando los neutrófilos vuelven, las cavidades ocurren. Entonces, esto solamente puede representar estadios diferentes de la evolución de la neumonía en el momento en lo cual las tomografías fueron hechas. Otro tema de confusión entre fusariosis y aspergilosis es que galactomannan puede ser positivo en los dos. Acá en esta publicación, 15 de 18 pacientes con fusariosis tuvieron un galactomannan positivo, con valores, comparando la cinética, valores más altos, el número de test positivos similar a aspergilosis. Entonces, mirando a una curva de galactomannan o mirando en las imágenes, no logramos
a diferenciar entre fusarioses y aspergillosis. Como podemos ver en esta comparación, 89%, 73%, el número de test positivos similar, el valor del primer test positivo similar, como también el valor de pico más alto, similar entre aspergillus y Fusarium. El beta-glucan también puede ser positivo en fusariosis. Acá hemos publicado una serie de 13 pacientes en los cuales hemos hecho el dosaje de beta-glucan en el suero. Es un estudio retrospectivo. 12 de los 13 pacientes tuvieron beta-glucan positivo en el suero. El primer test positivo antes del diagnóstico de fusariosis. Nos podría dar una esperanza de poder usar beta-glucan como una herramienta para empezar la terapia muy temprano, considerando que cuando logramos hacer diagnóstico de fusariosis, la carga fúngica es muy alta, sobre todo los pacientes que tienen hemocultivos positivos y lesiones cutáneas metastáticas, por lo cual el pronóstico es muy malo. Si consideramos que cuanto más alta la carga fúngica, peor el pronóstico. Mira, si logramos hacer beta-glucan seriado y con bases en beta-glucan positivo empezar la terapia, sería muy, muy bueno. Pero si beta-glucan es un test que tiene una sensibilidad muy alta, tiene poca especificidad, o mejor, tiene una sensibilidad muy alta, el valor predictivo positivo es pequeño. Entonces, si para una incidencia hipotética de 3%, que es muy alta, el valor predictivo positivo sería solamente 6%. O sea, beta-glucan es bueno para discontinuar un antifúngico cuando lo empezamos empíricamente. Esto vale para UCI y candidemia, como hemos publicado, como también para aspergillosis o como también para fusariosis. El problema es que beta-glucan es un test muy caro, yo no sé si podemos usarlo en la práctica médica. El diagnóstico más rápido de fusariosis se puede ser hecho con el examen directo de la biopsia de piel. Hacemos la biopsia y pocas horas después logramos hacer diagnóstico, mientras con hemocultivos 3 días y cultivos de otros materiales biológicos puede quedarse más tiempo para tornar positiva. Mensaje muy importante. Yo dije que la identificación de especies no me permite definir la terapia, como también las pruebas de susceptibilidad también no valen para decidir la terapia. Porque si miramos esta publicación que hemos hecho de 88 casos de fusariosis, a donde hemos logrado hacer una correlación entre concentración inhibitoria mínima y el éxito de los pacientes. Y acá podemos observar que los que murieron y los que sobrevivieron, tenemos una distribución de casos muy igual acá por las concentraciones inhibitorias mínimas. O sea, ninguna correlación entre concentración inhibitoria mínima y falla terapéutica o sobrevida. Voriconazol tiene un MIC muy alto, sin embargo, tiene una respuesta terapéutica buena. Entonces, no podemos usar prueba de susceptibilidad para empezar la terapia. El pronóstico es muy dependiente del estatus inmune. Acá la legenda acá no está apareciendo, pero yo voy a llegar. Acá son pacientes que tienen neutropenia persistente y están recibiendo corticosteroides. 0 de sobrevida y una sobrevida mediana de menos de 20 días. Acá están los pacientes que se quedan neutropénicos y no estaban recibiendo corticosteroides. 4% de sobrevida
con una sobrevida mediana de 25 días. Acá tenemos pacientes no neutropénicos que reciben corticosteroides, una sobrevida de 37% con una sobrevida mediana de más de 70 días. Y acá los pacientes que no se quedan más neutropénicos y no estaban recibiendo corticosteroides, 75% de sobrevida. O sea, la sobrevida en las fusariosis es absolutamente dependiente de la mejora de los estatus inmunes. Esto vale también para aspergillus y vale también para mucor. Terapia. Primeira mensaje, anfobel de oxicolato no está bien, porque tiene una respuesta peor. Pero preparaciones lipídicas de anfotericina B y voriconazol igual, como también monoterapia o terapia combinada. Acá podemos ver terapia combinada y monoterapia, ninguna diferencia. El guía de la European Confederation of Medical Mycology, publicado ahora en febrero, da igual fuerza para anfobel liposomal, voriconazol, complejo lipídico, como también voriconazol con una preparación lipídica de anfotericina B. Baseado en una discusión, un consenso, una votación. Acá la mayor parte ha hecho una votación poniendo terapia combinada junto con monoterapia. Mi opinión de cómo tratar fusariosis, yo empiezo con anfoliposomal 3 mg por kilo o voriconazol. Una alternativa es complejo lipídico 5 mg por kilo. Si tiene neutropenia, acrescento factor de crecimiento, cambio a voriconazol oral después de algunos días cuando el paciente está mejorando y la duración de la terapia debe ser individualizada. Cuando cambio la terapia, cuando tengo señales objetivos de peora, por ejemplo, el desarrollo de nuevas lesiones cutáneas después de unas 48 horas de terapia, hemocultivos persistentemente positivos, peora de manifestaciones pulmonares o manifestaciones clínicas nuevas, como por ejemplo, el paciente se queda ciego o tiene síntomas neurológicos. Yo pienso que solo fiebre no es un criterio para definir una peora. ¿Y qué debo hacer si peora? En general, empiezo con un fármaco, entonces yo lo doy un segundo fármaco, o voriconazol o preparación lipídica. Pero la peora clínica es una situación muy dramática y tenemos que considerar seriamente cuánto tiempo ese paciente se va a quedar neutropénico. En general, para tomar la decisión de continuar la terapia, de hacer transfusiones de granulocitos, muchas veces hacemos una avaliación de la médula ósea del paciente para ver si tiene blastos residuales o si está en remisión. Si tiene blastos residuales a despecho de usar la terapia para leucemia, yo pienso que no tiene ninguna posibilidad de un éxito en la terapia. ¿Qué otras terapias podemos hacer? Resección de nódulos residuales en los pulmones, transfusiones de granulocitos, GO-GM-CSF, remoción de catéteres en fungémia isolada, eso funciona bien, debridamiento cirúrgico de tejidos necróticos, todos con una fuerza de evidencia más baja. Entonces, para terminar, se puede discutir también un tema de profilaxis primaria y profilaxis secundaria, pero por el interés del tiempo, para discutir un poco, debo concluir. Fusarium ocurre especialmente en leucémicos y trasplantados alogénicos. El éxito fatal en más de 40-50% por el tema del estatus inmune que se queda muy malo. Y testes de susceptibilidad linfómica no debemos mirarlos para decidir qué terapia debemos hacer. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Nucci, por la excelente presentación.